estar en forma, sentirse feliz, libre y saludable. Cuando esas 4 cosas se cumplen, entonces automáticamente empezamos a erradicar la enfermedad metabólica, porque la enfermedad metabólica aparece cuando nuestro estilo de vida empieza a desviarse. Que los obstáculos van a aparecer, sí, pero no permita que eso le detenga, porque una vez que usted arrancó, siempre va a aparecer la forma en cómo usted puede rodear los obstáculos si tiene el propósito claro. Si una persona quiere hacer un cambio en su estilo de vida, un cambio en su forma de vivir, en general en cualquier área, necesita enfrentarse a fuerzas de oposición. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy vamos a hablar de la importancia de un propósito. Vamos a ver, un propósito tiene que ver con una razón profundamente identificada que nos permite avanzar sin importar la oposición que se nos ponga enfrente. Entonces, por supuesto, si una persona quiere hacer un cambio en su estilo de vida, un cambio en su forma de vivir, en general en cualquier área, pues necesita enfrentarse a fuerzas de oposición. Y se dice que un propósito representa precisamente eso, un escudo protector ante el cual uno puede defenderse o con el que puede defenderse de esa serie de obstáculos, porque hay algo superior, algo más allá que nos motiva a hacerlo. Entonces recuerdo haber leído unos 3 libros al respecto que se los recomiendo. Uno se llama A Purpose Driven Life, del autor, ahorita no recuerdo, si no me equivoco, la traducción es Una vida con propósito. Por otro lado, había leído el libro de Simon Sinek que se llama Start with Why, que habla precisamente de eso, más a nivel de organizaciones, pero también a nivel personal, que uno siempre debe iniciar con un porqué, y ese es el punto más importante. Y también en el libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes del Dr. Stephen Covey es un punto importante, que de hecho él desarrolló una serie de videos y un programa para encontrar cuál es ese propósito que a cada uno nos mueve. Y bueno, en el caso personal, más o menos en 1999, recuerdo haber empezado con este trabajo de exploración interna para conocer primero cuáles eran aquellos valores que me definían a mí como persona y como ser humano. Recuerdo 46, de hecho, por ahí les vamos a compartir una imagen de ese trabajo que finalmente se cristalizó en un esquema rectangular que tiene esos 46 valores. Y después de eso es donde uno, tomando como base esos valores, entonces identifica cuál es la razón por la cual uno existe. Primero como ser humano y, por supuesto, si uno tiene un emprendimiento, entonces a partir de eso se extrapola hacia todas las áreas, incluyendo una empresa, en este caso Philosophy. Entonces voy a contarles un poco de esos propósitos y los valores y por qué son tan importantes. Para empezar, los valores son aquello a lo que uno le asigna importancia y que son subconscientemente lo que permite tomar decisiones que son congruentes y nos hacen sentir bien, porque nosotros tenemos esos valores internamente adoptados y son los que guían nuestra vida. Y cada vez que nos vamos alejando de esos valores, entonces empezamos con una resistencia interna porque sentimos que nos estamos alejando de nuestro centro. Y esos valores, entonces, no son necesariamente cosas que el resto de la gente tiene que compartir, pero que sí que para nosotros son realmente importantes y son medulares. Y es la razón por la cual nosotros hacemos y básicamente nos levantamos en la mañana. Entonces, por ejemplo, en mi caso, y esto fue un trabajo que hicimos en pareja con mi esposa cuando nos conocimos, y creo que parte de las razones de por qué nosotros tenemos una relación sumamente sólida es porque antes de iniciar nuestro noviazgo, conociéndonos, hicimos un trabajo en pareja, primero individual, y ya cuando empezamos el noviazgo hicimos un trabajo en pareja en donde identificamos cuáles eran nuestros valores fundamentales. Por mi lado, ya yo lo había hecho, le ayudé a ella a hacerlos. Y una vez que los teníamos, vimos cuáles para ella eran no negociables y cuáles para mí eran no negociables.
Y cuando los unimos, resulta que había coincidencia en esos valores. Entonces, por ejemplo, uno era el respeto, el otro era la fidelidad, el otro era la comunicación, ¿verdad? Son ciertas cosas que para nosotros, en nuestro caso, para ellas son importantes, para mí son importantes y no pueden faltar. Si faltan, entonces es simplemente una condición que determina que la relación no podría continuar, y por dicha coincidían. Vamos, y no fue que ella describió sus valores para acomodarse a los míos, ni viceversa, sino que simplemente en ese momento, cuando ella los tenía presentes y yo también, los compaginamos y resulta que, o los combinamos y resulta que sí había coincidencias en los no negociables, porque hay otros valores que pueden ser tal vez algo negociables en caso de una pareja en donde ciertas condiciones hacen que uno desee una cosa y otro desea otra, pero no son medulares. Entonces eso se negocia y simplemente la relación puede continuar avanzando. Pero los no negociables deben ser centrales y siempre compartidos. Entonces el proceso inició en el 99 y recuerdo haber sacado 46 valores. Dentro de ellos recuerdo no tocar el pito, ¿verdad? Porque muchas veces, y recuerdo una vez que una persona inclusive fue asesinada por tocarle el pito al carro del frente, y yo sé que en otros países de Latinoamérica tocar el pito significa otra cosa, pero por lo menos acá en Costa Rica significa tocar la bocina del automóvil. Entonces, valores que para mí son no transgredir innecesariamente, básicamente a eso se reduce. Pagarle el peaje a la persona que viene detrás, bueno, eso ya cuando uno utiliza un pago automático ya se vuelve difícil. Decirle a la persona que amas cuánto la admiras todos los días. Buscar amistades que te representen crecimiento, el respeto, ¿verdad? Son 46 valores que forman básicamente mi carácter. Y a partir de ahí, el siguiente paso era descubrir mi misión personal y mi propósito, que en aquel entonces era la siguiente: aplicar diariamente en mí los principios que llevan a verse en forma, sentirse feliz, libre y saludable, para vivirlos en mí, experimentar sus beneficios y poder enseñárselo a los demás. Y después esto evoluciona cuando nace Kilosophy en el 2017, ahí estamos hablando del 2000, más o menos, que creo mi propósito personal. Pero esto evoluciona en el momento en que creamos Kilosophy al propósito que hoy nos une, que es promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica, porque sabemos que se puede hacer. Entonces, esto que les acabo de describir básicamente representa la razón por la cual nosotros en Kilosophy nos levantamos todos los días y vinimos a laborar con el objetivo de brindar el mejor servicio para que las personas puedan atender en sus vidas estos 4 puntos importantes: estar en forma, sentirse feliz, libre y saludable. Cuando esas 4 cosas se cumplen, entonces automáticamente empezamos a erradicar la enfermedad metabólica, porque la enfermedad metabólica aparece cuando nuestro estilo de vida empieza a desviarse. Ya sabemos, y en podcasts anteriores lo hemos discutido, inclusive o en uno con un especialista en virología y microbiología, hablábamos de que el cáncer es solamente 5% genético y el 95% restante es por ambiente, por estilo de vida, por situaciones mentales, emocionales y físicas. Entonces, claro, importantísimo que en nuestro caso el propósito tenía que incluir estas 4 áreas. Estar en forma habla de no de verse musculoso y estar fit, porque eso no es el objetivo, es simplemente que no haya sobrepeso, porque el sobrepeso representa un tema de inflamación que conduce a enfermedad. Ahora se conocen cerca de 350 condiciones asociadas al sobrepeso. Entonces vean ustedes qué importante es estar completamente en forma. Sentirse feliz. Aquí vinimos a pasarla bien, no vinimos a ser mártires, no vinimos a sufrir, no vinimos a pagar penitencias, vinimos a pasarla bien. Entonces el tema de la felicidad es fundamental porque nos permite florecer internamente, y cuando uno florece y se siente bien y está feliz, entonces aporta a la comunidad en algo que ya de hecho menciono en el libro La ciencia de la pérdida de peso, que se ha encontrado por parte de HeartMath Institute en California, en donde se ha identificado que nosotros a nivel energético
provocamos entrenamiento de otras personas que se encuentran alrededor nuestro a nivel de las ondas cerebrales y las ondas del corazón, en donde aquella persona que más salud y felicidad tiene, entrena el sistema de la persona que está en menor salud y menor felicidad, en una transferencia de energía y entrenamiento. Entonces, literalmente, las ondas cerebrales de las dos personas entran en sincronía, guiando cuáles, las de la persona que está saludable y con felicidad, a las de la persona que no lo tiene tanto. Y también las ondas del corazón provocan entrenamiento de la otra persona. Y esto es un principio de la naturaleza en donde de donde hay más, se cede a donde hay menos para que se genere un equilibrio. Y ahí en el libro menciono, bueno, por supuesto, es importante estar saludable y tener felicidad, pero lo importante es que cada vez más gente esté feliz, porque si no, el promedio se viene para abajo. Vamos a ver, si yo estoy sumamente energético y feliz y entro en contacto con personas que son diametralmente opuestas a mí, totalmente conflictivos, etcétera, entonces ciertamente yo voy a estar entrenando ese sistema y alcanzamos un promedio, pero yo bajo y la persona sube, pero yo bajo, y eso lo sentimos siempre cuando nos damos cuenta de que alguien nos drena la energía. Es algo tal vez abstracto, pero está científicamente demostrado. Nos drenan la energía. Entonces, qué importante es tener felicidad. Y hay factores principalmente de estilo de vida que uno puede aplicar todos los días que nos permiten felicidad. Es tema de otros podcasts que hemos realizado. Libertad es otro. Nacemos libres a nivel mental, emocional, físico y espiritualmente hablando. Y cuando perdemos esa libertad, empezamos a marchitarnos por dentro y nuestra vida empieza a carecer de sentido. Y específicamente, si una persona tiene sobrepeso y no tiene esa libertad que le permite, no sé, de pronto quiero subir este fin de semana a tal montaña, pero no me da el aire. Entonces esa persona está limitada, su alma no puede expresarse a través del vehículo que le permite el movimiento, que es su cuerpo, por un tema de sobrepeso. Entonces la libertad de cosas tan sencillas como nos decía un paciente en el podcast, a mí se me caía un billete al suelo y me daba vergüenza porque no podía agacharme a juntarlo del sobrepeso que tenía. U otras personas que nos han mencionado, ahora es bellísimo poder agacharse, a amarrarse los zapatos, porque mi abdomen ya no existe y me permite esa flexibilidad. O poder subir gradas sin tener que estar parando a cada 2 o 3 gradas, ¿verdad? Esa libertad, esa es a la que nos referimos, de poder tener la capacidad de hacer lo que queramos cuando nuestra alma nos lo diga. Vamos a andar en bicicleta, vamos a jugar con los hijos, vamos a meternos al mar, a nadar o lo que sea, y poder hacerlo. Qué lindo. Y triste cuando no podemos hacerlo. Ahí es donde de verdad nos damos cuenta de que uno finalmente no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde, y la libertad es algo fundamental, y cuando por un dolor no podemos hacer alguna actividad que nos gusta, entonces de verdad la pasamos mal. Y finalmente salud. La salud es lo que tiene que estar detrás de todo y debe privar en cualquiera de nuestras intervenciones. Entonces vean ustedes, como hablándoles del propósito nuestro, les estoy poniendo un ejemplo de algunos elementos importantes que se deben considerar en un propósito, y un propósito siempre va más allá que uno. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo a una persona que quiere bajar peso, pero esa persona está enfocada en que quiere bajar peso y quiere bajar 10 kilos, es completamente diferente a la persona que quiere bajar peso porque quiere poder jugar con sus hijos porque hoy no lo puede hacer. Ese propósito que trasciende a su persona y se va a algo más allá, con más significado, es lo que finalmente hace que la persona que empezó para bajar peso simplemente con un número se quede rezagada versus la persona que lo tiene claro y es porque quiere poder jugar con sus hijos. Entonces, aquí obviamente estoy hablando de cuando trabajamos nosotros con pacientes, pero es importante que cada uno de nosotros tenga un propósito, y el propósito tiene que ver con algo que es una de nuestras 6 necesidades, y es la necesidad de dejar un legado. Dejar un legado habla de mis acciones, mi energía y mis esfuerzos para beneficiar yo de alguna manera una causa que finalmente va a generar un bien común. Va a hacer que de alguna manera la situación mejore para otras personas, y es infinita. Entonces les hablo, promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable. Una sociedad sería y significaría
todos los millones de personas que existen en la Tierra. Entonces, pues muy probablemente no lo vaya yo a lograr. Sin embargo, la fortaleza que nos da un propósito es que nos da un mensaje como el siguiente. El hecho de que yo no crea que pueda lograrlo durante mi vida no me exime de hacer todo lo que esté a mi alcance para poder lograrlo o impulsarlo. Entonces me hace levantarme todos los días. Yo sé, esto no es finito, nunca va a terminar, continuará. Posiblemente en mi vida yo no lo podré concretar, pero eso es parte de lo que tiene un propósito. Se convierte en un elemento que es infinito porque continúa y seguirá postergándose conforme pasa el tiempo. No postergándose, sino continuándose conforme pasa el tiempo, porque busca un ideal de construcción de algo que difícilmente se va a lograr, pero a eso van encaminados los esfuerzos. Y cuando uno entonces tiene un propósito, se acaban las excusas, se acaban los obstáculos. No, los obstáculos no se acaban, siempre están y frecuentemente aparecen con más intensidad. Pero el propósito nos mantiene en un centro en donde de manera clara sabemos que ese obstáculo es temporal, y lo más importante es que un propósito siempre da lo siguiente, y es un escudo protector en donde cada vez que aparece un obstáculo encontramos la manera de pasarle por debajo, por encima, a los lados o atravesarlos. Hay una frase que dice: no tienes que ver el panorama completo, solamente inicia. Muchas veces nos vemos totalmente frenados porque creemos que algo malo va a pasar y tenemos el miedo de hacer algo porque creemos que no va a funcionar y nos frenamos. Sin embargo, la frase es: usted inicie. Que los obstáculos van a aparecer, sí, pero no permita que eso le detenga, porque una vez que usted arrancó, siempre va a aparecer la forma en cómo usted puede rodear los obstáculos si tiene el propósito claro. Entonces, ahí mencioné algunos de los recursos que ustedes pueden buscar para que puedan lograr un propósito personal. Y obviamente, si usted tiene una empresa, entonces el propósito nace como un hijo de su propósito personal. No pueden ser opuestos, siempre deben ir alineados. Uno no puede tener un propósito de una empresa que es completamente conflictivo con lo que uno en su esencia cree, y ese es el éxito de una empresa. Debe provenir de algo que para uno tiene significado y por lo cual uno está dispuesto a dar la vida. Entonces los dejo con este ejercicio. Simplemente piense lo siguiente: si no tiene una idea clara de cuál es su propósito, para que de esta manera empiece con una idea y explore de manera más profunda, porque va a encontrar la razón. Que dicho sea de paso, el propósito nadie nos lo da. Uno lo explora y lo extrae de su propio interior. Y es el siguiente ejercicio. Si usted estuviera hoy en su funeral, ¿qué es lo que quisiera que dijeran de usted su pareja, sus amigos, sus compañeros de trabajo y su familia? Esta persona se destacó y se caracterizó por X, Y, Z. Y ahí puede tener usted los primeros ingredientes para poder descubrir su propósito personal. Y ojo, nadie es lo suficientemente pequeño como para no tener un propósito. Todos venimos con un propósito claro. Puede ser para una, para 15, para 1 millón o para 100 millones de personas, pero todos tenemos un propósito. Y lo fundamental es encontrarlo para que nuestra vida empiece a tener sentido. Bueno, amigos, un placer haber estado con ustedes en un episodio más. Nos vemos en el próximo capítulo y, claro, estamos en redes sociales como Kilosophy-Nutrición, que debería ser manejo de estrés para empezar, porque es la única forma en cómo podemos avanzar. Y esto lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, tanto en video como en audio. Y si quiere compartirlo con alguien a quien usted cree que esto le pueda beneficiar, o nos puede poner ahí un mensajito, nos encantaría ver sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.